Para el primer bloque del curso, que se llama Uno para Todos, Noticias de Ciencia, hemos invitado a SINC, a la Agencia Pública de Noticias Científicas, a la que me refería antes, que es uno de los medios que nosotros utilizamos para difundir nuestras notas. Ha venido a acompañarnos Verónica Fuentes. Verónica es redactora de SINC, ella es licenciada en Ciencias Ambientales, tiene un máster en Periodismo y Comunicación de la Ciencia, la Tecnología y el Medio Ambiente. Verónica ha trabajado en la agencia EFE, pero desde hace 5 o 6 años ya está en SINC. Ella es responsable del área de Biomedicina y Salud y nos va a dar las claves para redactar una buena nota de prensa. Si os habéis fijado, las ponencias, los bloques que hemos diseñado son bloques largos. Verónica va a poder hablar todo lo que quiera y lo que sí que nos gustaría después es tener tiempo para que le preguntéis todo lo que queráis, ¿vale? Muchas gracias. Perfecto, ¿vale? No sé si me oís, ¿sí? Bueno, como me ha presentado de manera tan amable Pilar, soy Verónica y soy la redactora de Biomedicina y Salud de la agencia SINC. Y bueno, pues primero de todo agradecer que la universidad me haya invitado para contaros un poco lo que hacemos en la agencia. Y yo no es que os vaya a animar a participar en esto, sino que os voy a contar lo importante que es que participéis, ¿no? Primero os voy a contar un poco, para los que no nos conozcan, qué es la agencia SINC. Como decía Pilar, es la agencia pública de noticias especializada en ciencia, medio ambiente, innovación y salud. Nosotros cubrimos la actualidad científica internacional y nos centramos especialmente en la nacional. Hacemos contenidos que intentamos que sean originales, atractivos, para poderlos llevar a los medios de comunicación y que a su vez pasen a la sociedad. Nuestro lema es que la ciencia sea noticia, ¿no? Y para eso hay que producir información atractiva, rigurosa y que no se haya contado antes, ¿no? ¿Por qué la ciencia es noticia? Para nosotros está muy claro, ¿no? Además, normalmente llena las portadas de los periódicos. A veces es muy evidente porque habla claro de que está basada en hallazgos de revistas científicas y otras veces no tanto, ¿no? Porque está, digamos, encubierta dentro de noticias de actualidad como pueden ser la crisis del pepino, ¿no? que había que tratar un poco de todo lo que era la contaminación y bueno, de grandes logros, ¿no? Como el bosón de Higgs y bueno, que llenó periódicos y que a nosotros nos entusiasmó, ¿no? ¿Por qué la ciencia es noticia? Bueno, pues porque realmente genera verdaderas noticias, ¿no? Porque provoca cambios y porque es capaz de cambiar un poco la sociedad en la que vivimos. Y además porque inyecta optimismo. En una época como la de ahora se marca y por modelos de desarrollo muy distintos a los que digamos que dominan la sociedad, como puede ser el ladrillo o el sector servicios, ¿no? Pero también hay una serie de dificultades, ¿no? Normalmente cada semana tenemos muchísimas, digamos, convocatorias de prensa, noticias que salen en distintas revistas, por lo tanto, es un poco complicado entrar en la agencia de los medios. Y los periodistas, además, cada vez tienen menos tiempo, por lo tanto, cuanto más se les facilita el trabajo desde, digamos, desde vuestro laboratorio o, digamos, estudio, más fácil es que ellos lleguen a tratarlo. Por eso SINC se intenta ser un puente, ¿no?, entre el trabajo de los investigadores y la sociedad. Como decía Pilar, en la encuesta de percepción social de la ciencia sale una vez más que la ciencia interesa, que los jóvenes están muy interesados y que son otros medios los que utilizan para llegar a ella, pero además es la primera vez que Internet se sitúa por encima de la televisión como fuente, ¿no?, de información. Y esto es fundamental, ¿no?, porque hay que estar allí. También nos ha marcado que ahora haya muchas webs de ciencia en español, ¿no? No solo SINC, sino Materia, F Verde, F Ciencia, bueno, Adri+D, Naucas. Y eso también es bueno, la prueba de que eso está cambiando. Brevemente, unas cifras que os dejo de SINC. Yo me voy a centrar en, bueno, las visitas al mes o los visitantes únicos, pero también en los usuarios que tenemos registrados. Tenemos 843 periodistas registrados que tienen acceso a los embargos y a las informaciones, a todo el material que digamos que damos a los medios.
Y luego también 715 instituciones, como la Universidad Politécnica de Madrid, que tienen acceso a colgar sus propias informaciones y que desde SINC tengan una mayor difusión, ¿no? Como pasa con las noticias. Y bueno, también es importante señalar que tenemos un boletín semanal con ya más de 1.800 suscriptores, a los que cada semana enviamos un poco lo que son las noticias más destacadas de la semana. ¿Qué es el trabajo de una agencia web? A mí me gustaría un poco daros unas pequeñas pinceladas para que sepáis que bueno, nuestro trabajo es un poco distinto al vuestro, pero el fin es el mismo, ¿no? Cubrimos la actualidad científica diaria, como os decía, la internacional y también la nacional. Lo que queremos son historias que solo conocéis los especialistas en esa materia, y para ello tenemos que intentar tratarlo de la manera más atractiva posible, y nosotros vamos a la fuente, ¿no? A los investigadores. Intentamos que lleguen a través de esas noticias y reportajes pues a los periodistas y a su vez al público. Hacemos información, esto es importante, no es lo mismo que divulgación, y sobre todo tampoco es educación. Es verdad que a veces se mezclan un poco, pero creo que es importante saber distinguir un poco que el trabajo de un investigador cuando intenta divulgar no es exactamente el de un periodista, ni podemos a lo mejor meternos en el terreno del otro, simplemente es complementarnos y hacer que el trabajo salga lo mejor posible. Esto es un poco lo que define muchas veces algún desencuentro que pueda haber entre investigadores y periodistas. No sé si la conocéis, es una película mítica en cualquier persona que haya dado o estudiado algo de periodismo. Se llama Front Page, Primera Plana, y es una película, bueno, como veis, de Jack Lemmon y Walter Matthau. Entonces, el redactor, que es Jack Lemmon, está escribiendo una noticia muy rápido, y el redactor jefe le dice, a ver, ¿qué llevas escrito?, ¿no? Entonces le va leyendo el primer párrafo y él le va preguntando, ¿y dónde has puesto esto? Y le va diciendo, no, en el segundo, o más adelante. Le dice, ¿pero quién demonios va a leer el segundo párrafo? Y ese es un problema, ¿no? Porque muchas veces los científicos creen que hay que detallarlo todo de una manera, ¿no? Como a lo mejor en un paper científico, es decir, con una contextualización, luego vas explicando tu metodología y dejas para lo último las conclusiones. Eso es imposible en el periodismo, no tiene ningún sentido. O sea, tiene que ser completamente a la inversa. Tienes que contar lo más importante y con suerte que la gente siga, o sea, continúe leyendo, con suerte. Pero si no, siempre se ha quedado con lo más importante. Y eso muchas veces es difícil de hacerlo ver a investigadores que llevan muchísimos años trabajando en algo y que luego creen que tú vas a resumir su trabajo de tanto esfuerzo en un párrafo. No es así. Simplemente lo que tratamos es de que llegue lo máximo posible, lo más riguroso y lo más atractivo, pues desde el comienzo, ¿no? Y si no lo habéis visto, pues la recomiendo porque es muy divertida. ¿De qué depende que los periodistas traten o no una noticia? Bueno, de varias cosas, esto no es blanco ni negro, pero de la relevancia científica del estudio. Normalmente un periodista científico que tenga, digamos, ya una carrera, sí que tiene una intuición a la hora de saber qué estudios o qué artículos, digamos, tienen esa relevancia o esa importancia. Desde luego, en el caso de que no se tenga tan claro, siempre se puede contrastar con otros investigadores y llegar a la clave, ¿no? Pero siempre a lo mejor la revista, esto como decía, no es ni blanco ni negro, pero la revista siempre te puede indicar algo y bueno, eso es importante. La relevancia científica es uno de los factores más importantes, pero no el único, ¿no? El interés informativo, ¿no? Que sea una noticia que sea cercana. En el caso, por ejemplo, de la biomedicina y salud, que es lo que yo llevo más, pues siempre sabes que hay enfermedades que a la gente le tocan más que otras, pero todas son igual de importantes. No se trata de eso, sino que hay enfermedades que por la magnitud, por la prevalencia que tienen, siempre, bueno, pues la sociedad es más sensible a la información y por lo tanto también hay que tener mucho más cuidado. Y luego también hay razones mucho más mundanas, como puede ser pues eso, que hay una falta de tiempo y de los medios que se tengan, ¿no? Y eso es una realidad que depende del día a día de una redacción de un periódico o de una revista, pero que pueden a lo mejor verse aliviadas en función de los recursos que desde vuestro lado se dé al periodista. Es decir, si hay una buena nota de prensa hecha por la UCC de la universidad o el gabinete de prensa de un centro de investigación, eso ya es mucho, ¿no?
Luego, pues eso, que haya una facilidad a la hora de hablar con vosotros, de que haya un interlocutor, unas declaraciones propias, que se dé material audiovisual, bueno, pues que se facilite el paper. Eso siempre ayuda muchísimo a que el periodista esté, digamos, como más abierto a tratar la noticia, porque todo lo que se le ahorre, de ahí que yo os decía lo fundamental que es la participación vuestra. Cuanto mayor sea el trabajo por vuestro lado, desde la UCC, desde todo eso, cuanto más esté trabajado y más pulido esté, más fácil es que llegue a los medios de comunicación y que llegue como vosotros queráis que llegue, que eso lo veremos más adelante con algunos ejemplos. Luego, bueno, pues simplemente deciros cuáles son nuestras fuentes principales, por lo menos en una agencia de noticias especializada. Pues servicios internacionales de noticias como Eureka Leer, servicios de comunicación de centros españoles con las UCCs a la cabeza, agencias de medios como pueden ser EFE, publicaciones científicas. Nosotros también buscamos las investigaciones que hacen los expertos españoles en la web Knowledge, en Scopus, y luego, bueno, pues también uno con el tiempo va creando una agenda propia de contenidos, ¿no? de contactos de científicos con los que has trabajado en otras ocasiones y has tenido, pues eso, un feeling y te vuelven a llamar y te dicen, oye, pues ahora estoy trabajando en esto, y eso siempre es muy útil. Nuestra especialidad es eso, es noticias sacadas de papers científicos. Entonces encontramos una investigación que creemos que sí que se puede llegar a ser noticia, ¿no? Con unos titulares que muchas veces no son fáciles, pero conseguimos convertirla en una noticia para que llegue a los medios nacionales. Tuvo muchísimo éxito nuestro panda. La ilustración es nuestra, que eso también ayuda mucho. Cuando no existe, pues tenemos ilustradores especializados, medios internacionales. Y en la animación taiwanesa, que esto nos encantó. Vamos a ver si se puede ver el vídeo desde aquí. A ver si podemos... No sé el audio, pero bueno, ¿sí? Tiene como una musiquita que yo recuerde. 轩然大波。现在啊，中国再也不能说熊猫是咱们的。那现在要保育这些濒临绝种的动物计划，是个安哪贼嘞？ Imaginaos el investigador de este artículo. "还有那些用熊猫来做广告的商家要怎么办嘞？ 最重要的是啊，熊猫要怎么面对这个晴天霹雳的转变呢？它们能拥抱内心深处的西班牙魂吗？ 来，跟我们一起，赶快到脸书。 Bueno, pues imaginaos. No nos ha pasado siempre, pero ahora vamos a entrar un poco más en materia, poniendo algunos ejemplos, un poco de noticias de SYNC. Esta noticia no sé si la habéis visto, bueno, el Mundo Today todo el mundo lo conoce,
pero a nosotros nos encanta, ¿no? Científicos descubren algo importantísimo, pero que tú no entenderías. Esto, yo estoy segura de que hay muchos científicos que lo piensan. Esto, el periodista no lo va a entender. Me encanta. Son muchos años, estas son declaraciones del investigador ficticio, ¿no? Son muchos años, son muchas horas de observación y no puedo lanzar un eslogan que sintetice el contenido de nuestras investigaciones y permita que personas como mi madre entiendan exactamente por qué estamos tan contentos. Esta es mi favorita. Yo no sé si en periodismo la cosa va de soltar frasecitas que quepan en Twitter, pero les aseguro que no existe ninguna aplicación para iPhone que haga entendible el estudio de cuerpos celestes que se encuentran a unos 400 años luz aproximadamente. Este tipo de desavenencias son muy normales, ¿no? Nosotros solemos decir, bueno, pero explícamelo de forma que lo entienda, ¿no? Mi abuela. Esto es una frase, bueno, pues muchas veces es complicado, ¿no? Pero claro, si nos quedamos ahí en no lo vas a entender, no vamos a avanzar nada. Yo creo que sí que lo podemos entender. Al principio, cuando estaba empezando, la inseguridad muchas veces, cuando yo veía a un investigador que dudaba de que yo entendiera, digamos, lo que me iba a explicar, yo tendría a justificar que mi formación es científica y que luego después me he formado en periodismo. Y así, poco a poco, pues iba salvando esa reticencia que había cuando empecé en esto. Ahora ya no lo hago, porque creo que no tiene nada que ver. Si yo no tengo formación científica, pero estoy especializada en periodismo de ciencia, se tiene que presuponer que estoy capacitada para hacer este tipo de información y que si no lo estoy entendiendo, a lo mejor también hay algo de culpa en que la explicación no es del todo, digamos, si tú lo único que me das es el paper científico, pues es muy probable que no lo entienda. Pero es que ni siquiera vuestros colegas de otra disciplina. Entonces, si además de un paper me mandas un resumen o hablamos por teléfono 5 minutos, es muchísimo más sencillo que al final una noticia no se parezca a esto. The Guardian sacó un artículo que explicaba un poco por qué 9 hitos por qué los científicos demuestran que no entienden el periodismo. Esto se ha hecho por un periodista, claro. Entonces, bueno, pues es como si los periodistas escribieran de la forma que algunos científicos creen que deberíamos hacer, pues nadie lo leería, ¿no? Porque, bueno, pues la estructura estándar de las noticias no funciona para la ciencia. Bueno, lo que no funciona es la estructura de un paper. Como os decía, si empezáramos nosotros a decir hace 20 años empezó la investigación de tal, luego la metodología que se estudia y al final, digamos, las conclusiones, probablemente no lo leería ni la familia. O sea, entonces es complicado. En Internet no hay límite de palabras. ¿Por qué me lo impones a mí? Bueno, porque de verdad, o sea, si ya dudamos de que la gente continúe leyendo a partir del segundo párrafo, imagínate si tiene frente pues una especie de testamento, ¿no? Hay que intentar, desde luego no hay límite, pero hay que intentar que dentro de que saque toda la información sea lo más breve. Si se puede decir en menos, es que está mejor dicho. Tu título es exagerado. No se trata de mentir, yo jamás voy a defender la mentira, pero bueno, si hay una conclusión que es más atractiva siendo rigurosa, ¿por qué no la vamos a dar? Lo que no puede ser es lo que una vez me dijo un investigador. Dijo, no, tu titular está bien, pero este es el más correcto. Y cuando lo leo es un titular de 4 líneas. Y yo le dije, hombre, si correcto seguramente sea, porque es que es una entradilla, no es un titular. O sea, un titular no puede tener 4 líneas. Cambia la declaración. Bueno, esto es un terror, un pánico. Cuando hablamos por teléfono, normalmente nosotros se lo mandamos para que lo revisen y es como, no, pero yo eso no lo dije. Es como, si yo no tengo ningún interés en mentir, o sea, si eso se dijo, pero muchas veces quieren cambiar la declaración para que sea totalmente formal y al final se pierde lo que hemos conseguido con una conversación, que es una frase que sí que consigue llegar, porque como estás hablando conmigo me estás explicando las cosas muchísimo más relajado que cuando lo ves escrito, ¿no? Pero bueno, en esto siempre hay grados, ¿no? Hay cosas como muy... ¿Por qué enfatizas las implicaciones sensacionalistas de mi trabajo? Hay grados. Igual, no se trata ni de mentir ni de decir algo que no es cierto, pero desde luego que es más fácil que enganche si yo consigo dar ejemplos de la vida cotidiana. O sea, aplicaciones que la gente vaya a decir, ah, claro, si me dedico a explicar, pues es una galaxia que está a 400 años luz,
pues bueno, enganchas, porque la astronomía engancha muchísimo, pero a lo mejor es más sencillo si yo tengo una aplicación que sea para el día a día, sin llegar a mentir, otra vez más. La historia que has escrito no habla de todas las excepciones que existen y existirán en unos 20 años. Bueno, o no puedes cubrir mi trabajo. Esto también nos ha pasado, o sea, gente que cuando le dices que quieres hacer una noticia de su trabajo, de repente es como que, no sé si entra en pánico, desconozco un poco por qué es, pero de repente es como, no, es que yo preferiría que no lo trataras. Y es como, pero entonces no entiendo nada. Si tú te dedicas a investigar, normalmente con dinero público, para que los resultados lleguen a la sociedad, ¿por qué no quieres que se den a conocer cosas que son importantes, ¿no? Y luego, bueno, pues no es lo mismo la información tratada desde un gabinete de prensa de la propia institución, que solo se va a dedicar a hablar de lo que hacéis vosotros, a cuando llega a los medios de comunicación, sobre todo a los generalistas. Entonces, a lo mejor van a intentar hablar con distintos expertos, y en una línea de investigación pues habrá gente que vaya por un lado y gente que vaya por otro. Pero si se quiere hacer un reportaje en profundidad no es lo mismo que una noticia. En un reportaje en profundidad sí que hay que tratar varias fuentes. Y a veces no siempre van a pensar lo mismo, pero eso enriquece la información. No hay que tenerle miedo. Creo que, bueno, cuando vais a congresos científicos entiendo que también existirán estas diferencias o gente que investigue por un lado y gente que investiga por otro, ¿no? Pero no por eso hay que taparlas. Todo lo contrario, supongo yo. Simplemente hay que darlas con la mayor rigurosidad posible. Y luego, bueno, pues tu artículo contenía errores. Esto lo hablaremos más adelante. Es cierto, todo el mundo se equivoca, pero luego también hay que ver qué tipo de errores son, ¿no? Estos son unos pequeños consejos que dábamos al principio cuando empezamos a trabajar en SYNC y se los pasábamos a los científicos cuando les pedíamos un resumen, ¿no? Nosotros cuando hacemos una búsqueda en la UOC o nos llega pues, un email de un científico que quiere que demos una noticia, normalmente le pedimos el paper, un pequeño resumen y luego si tiene también material audiovisual, ¿por qué no, no? Y en ese resumen al principio nos pedían, pero ¿cómo tiene que ser el resumen, no? Y nosotros sí que decíamos, bueno, sobre todo, que tenga una estructura. No se trata de que nosotros vayamos a seguir esa estructura, pero sí que es útil que exista una especie de diferenciación, que haya un contexto, sobre todo como veremos en el punto número 3, es muy importante en el caso de los estudios preliminares, porque ahí sí que hay que explicar por qué un estudio que todavía está empezando es importante, eso ahí el contexto es donde va a marcar la importancia, pero sí que es bueno que cuando vayamos a darle, digamos, ese resumen a un periodista, ya bien sea de la UCC o bien sea de un medio de comunicación, tengamos claro que hay que explicarle un poco pues, las distintas partes de la investigación. Luego la claridad, o sea, claro que estamos hablando de un público que bueno, puede ser especializado o no, pero en principio sí va a ser va a estar interesado en lo que le vayamos a contar, pero sí que cuanto más claro esté, en eso ganamos todos. Como decíamos, la contextualización y el lenguaje directo y sencillo. Yo suelo decir, mándame un resumen, pero no me lo mandes en el mismo lenguaje del paper, porque si me lo vas a mandar en el mismo lenguaje del paper o me vas a copiar el abstract y me lo vas a enviar, ya tengo el paper, o sea, no lo necesito. Se trata de mejorarlo, que sea un lenguaje más coloquial, que tú me expliques lo que de verdad crees que tiene que aparecer en esa noticia. Y creo que eso puede quitaros un tiempo, pero ese tiempo lo vamos a ganar todos, porque si vosotros me escribís o escribís en general a la persona con la que os pongáis en contacto lo que creéis que tiene que salir en la noticia, que hablara de ese trabajo al que le tenéis tanto cariño y al que llevéis tanto tiempo trabajando, el periodista lo va a coger al vuelo. Si le decís, bueno, pues en el paper tienes un poco de lo que estoy hablando, o no te has leído el paper entero, o sea, y nosotros estamos hablando de SYNC, que somos, pues eso, una prensa especializada. Diles a un medio generalista que por qué no se ha leído tu paper entero para hacer la noticia. Pues no sé si se ríe al teléfono, pero probablemente después cuelgue y se lo cuenta a los demás. Me hacen que sí por ahí. Luego, pues lo que os decía, sé que enfada mucho el paraqueísmo, ¿no? Bueno, yo llevo trabajando 10 años en esto y tú me preguntas que para qué sirve. Bueno, no se trata de que nosotros solo nos ciñamos al paraqueísmo de una investigación, a las aplicaciones, pero sí que ayuda a la hora de explicarlo. No tiene por qué ser aplicaciones ya, si son ya, perfecto, pero también aplicaciones futuras. Todo eso hay que decirlo, porque hay que explicar la importancia.
Eso es parte un poco de una noticia. No por escribir mucho va a ser más claro ni va a llegar más. Como decía, si se puede escribir en menos, probablemente esté mejor. El material gráfico y el audiovisual, nosotros lo tenemos claro. Siempre que una noticia va acompañada de una infografía, de una ilustración, llega más a los medios. Un vídeo, no siempre se puede, está claro, pero si se puede, ¿por qué no? El sentido del humor. No solo mejora el trabajo entre periodistas y científicos, sino que además pues es un gran aliado, ¿no? Porque hay noticias muchas veces son complicadas y bueno, pues como decía, los errores pasan y bueno, yo la verdad es que con el tiempo, es verdad que hay investigadores que ya con el paso de los años ya nos hemos encontrado en congresos científicos y ha sido como, Dios mío, me pasó con, ¿tú eres Jonathan? Y era como, ¿sabes? Tanto tiempo, ya por fin le pones cara. Y bueno, la verdad es que enriquece muchísimo, ¿no? El trabajo, que siempre hay días más duros que otros. Y luego, bueno, pues la guinda para un buen resumen, pues eso, el titular, que con esto muchas veces nos peleamos, ¿no? El titular tiene que ser claro, conciso y atractivo, sin ser ni sensacionalista, ni buscándolo, ni nada. Pero eso marca la diferencia. ¿Qué quejas solemos recibir? Pues eso, ¿me pasas el artículo antes de publicarlo? Somos privilegiados y podemos contar con ese tiempo para mandar esa noticia y decir, bueno, pues le puedes echar un ojo antes de la publicación. Eso no pasa en los medios, vamos, iba a decir generalistas, pero en general es muy difícil que pase. Sí que es deseable porque encuentras esos matices, pero muchas veces lo que pasa es que te encuentras, y me vais a perdonar, hay varios tipos de investigadores, igual que vosotros podéis decir que hay varios tipos de periodistas, yo siempre digo que hay varios tipos de investigadores, y hay uno que es el científico periodista. Es el científico que cuando tú le pasas una nota te dice, te he pasado unos errores, te he pasado, ¿sabes?, unas correcciones y tal, y cuando las miras son cambios periodísticos. Normalmente están mal, claro, porque la ortografía va cambiando y bueno, pues cada uno tiene su trabajo, ¿no?, aquí, y entonces nosotros tenemos que estar pendientes de los cambios ortográficos que van es decir, es como si yo llego y os paso el paper y os digo, pues yo he visto que la metodología falla un poquito, ¿eh? Cada uno tenemos que estar en nuestro lado del trabajo, ¿no? Entonces yo admito, por supuesto, todos los errores de tipo científico, porque ahí vosotros sois los que mandáis y no hay ninguna duda en ello. Ahora, las correcciones periodísticas, ortotipográficas, creo que el respeto por el trabajo de cada uno empieza ahí, ¿no? Desde luego a mí se me puede escapar, como a todo el mundo, algo, pero lo normal es que esas correcciones... Es que a mí me gustaría más esto dicho así o tal, y es como... No puede ser. El científico periodista es uno de mis favoritos, tengo que decir. Luego, has cometido un error en el artículo. Eso puede pasar. Es una errata, es un error importante, hay que dar fe de erratas, si se ha enviado o se ha publicado, está impreso. Eso siempre se puede solucionar y si es de manera cordial, pues muchísimo mejor. Malas experiencias se tienen siempre. Normalmente las malas experiencias suelen tener que ver no con la importancia del error, porque eso normalmente se suele ver antes, en el caso de Sync. En el caso de que ya esté impreso en medios, pues es a lo mejor un poquito más complicado, pero se da fe de ratas, sino normalmente tiene que ver con que se hiere el ego de investigadores como muy, muy importantes, ¿no? Pues es que no has puesto el cargo entero, ¿no? Y entonces te llaman como si eso fuera... Bueno, yo te digo que he tenido llamadas y de repente era como, pero ¿qué es exactamente lo que ha pasado? Es que no me has puesto que también trabajo en... Ya es que si le pongo todos sus cargos... Pues yo creo que cortamos la noticia y ya a los demás les pongo, y si quieren leérselo, ¿sabes?, le llaman. Entonces es importante también saber qué tipo de error se ha cometido, ¿no? Y si es importante, desde luego es grave. El titular es impreciso. Como os decía, un titular de 4 líneas no es un titular. Hay veces que no se puede poner todo. Entonces, bueno, pues vamos a intentar que en lo que tenga que quedar en ese titular de 1 o 2 líneas como mucho, se diga lo máximo y de la mejor manera posible. Pero bueno, no siempre a lo mejor es como, digamos, como a los científicos les gustaría, pero no se trata de engañar, sino que sea atractivo, conciso y que llegue al público, que es lo importante, ¿no?
¿Cuáles son o deberían ser los filtros básicos para no meter la pata? Pues eso, normalmente vemos un montón de informaciones que pone según un estudio y parece que según un estudio ya es verdad. O sea, todo lo que sea según un estudio, bueno, pues no siempre basta. Hay que poner la referencia bibliográfica, hay que intentar decir si está publicado recientemente, si no, porque bueno, según un estudio publicado en 1939, o sea, hay que intentar informar un poco más de los detalles. Las fuentes. Es verdad que muchas veces el periodista se basa en notas de prensa. Normalmente, si están hechas por gente profesional, no hay ningún problema, pero a veces también desde los centros se puede a lo mejor inflar un poco. Si se puede llegar a la fuente primaria o se confía en esa nota de prensa, excelente. Si no, siempre hay que saber un poco distinguir y saber trabajar un poco también con el paper original. El contexto es importante, como os decía, sobre todo para estudios que todavía están empezando, ¿no? ¿Por qué un estudio preliminar hecho en 10 personas es muy importante? La gente puede decir, si son 10 personas, bueno, pero si tú contextualizas y dices que es que son 10 casos de una enfermedad rara, que es muy difícil llegar a ellos, ya estás entendiendo por qué, aunque sea solo en 10 personas, es muy importante. Los congresos. Los periodistas vamos, iba a decir mucho, bastante a congresos, entonces hay que saber que las informaciones que se manejan en los congresos no son exactamente las mismas que se llegan luego a las redacciones en una revista científica. Normalmente lo que se expone en un congreso todavía no está publicado, hay casos que sí, pero lo más normal es que sean como, bueno, pues, pequeñas introducciones o estudios que se dan a conocer a los expertos de cómo va, digamos, yendo un trabajo y luego ya va a llegar a la noticia científica y a la revista, pero a veces puede pasar tiempo y eso hay que dejarlo claro en la información que luego vayas a trabajar sobre eso. Lo mismo pasa con digamos, el método de estudio, es decir, no es lo mismo que un hallazgo se haya visto en ratas que en humanos. Y o sea, a veces podemos encontrar estudios en algunos periódicos que dicen, bueno, pues lo vemos más adelante, pero no lo especifican a lo mejor hasta el 5º párrafo y efectivamente hasta el 5º párrafo no lo ha visto nadie y una persona, en el caso de la salud, que está a lo mejor enferma de esa enfermedad, cree que ya se ha hallado la vacuna o la cura y no es así, porque es en ratas, es en peces cebra, imaginaos el tiempo que todavía queda si es que llega a llevarse a humanos, ¿no? Y bueno, pues esto, las servidumbres, es un tema complicado, ¿no? El periodista tiene que pues tratar la información con la mayor ética posible, tratando las fuentes y sobre todo que llegue a la sociedad la información más veraz, más atractiva y más rigurosa, ¿no? Aquí vamos a empezar a ver un poco ya más ejemplos. Este es uno de mis casos, luego voy a poner casos específicos de aquí de la universidad. Y bueno, esto impresiona más cuando la audiencia son periodistas solo, ¿no? Porque impresiona el que vean así el paper, es como, Dios mío, ¿sabes? Tal. Sobre todo cuando no son especializados en ciencia, ¿no? A vosotros esto es como, bueno, pues un paper, tal. Pero digamos es transformar algo que, bueno, no era una noticia así de gran relevancia, las conclusiones, bueno, pues era algo un poco medio, pero sí que es verdad que era un tema muy cercano, es un tema que está de actualidad siempre, ¿no? Que la gente le llega. Y bueno, pues seguimos adelante, hicimos esta noticia y tuvo muchísimo éxito, tanto en medios nacionales como en medios internacionales. Ahora empezamos un poco con ejemplos de la UPM que a lo mejor os van a resultar un poquito más familiares. El caso de la UPM es un poco distinto, es decir, nosotros no tratamos informaciones desde la base, porque tienen un equipo que desde aquí trabaja estupendamente, entonces Pilar y su equipo lo que hace es trabajar con las noticias que vosotros a lo mejor le ponéis en alerta de que se van a publicar y nosotros ya las recibimos en la agencia para subirlas. En otros casos de otras universidades donde la UCC no trabaja de la misma forma, sí que nos ponemos en contacto y hacemos nosotros el proceso entero desde el paper a la noticia. En este caso, nosotros recibimos la noticia ya elaborada y lo que hacemos es ponerla en el formato de la agencia. Esto es de esta misma semana, como veis. Aquí vamos a jugar un poco a los titulares, porque, como os decía, es fundamental. Cuanto más pulido esté el trabajo que empieza en vosotros hasta que llega a los medios de comunicación, los titulares
irán cambiando muy poco y los disgustos serán los mínimos. Es decir, si empezamos, o en este caso empezó el equipo de la Universidad Politécnica de Madrid con ese estudio científico sacado de la UOS, lo convirtió en esa nota de prensa que llegó a Sync, pues como veis el titular, bueno, se ha podido modificar, pero no hay algo que digas, Dios mío, lo han cambiado totalmente, tal. Y es una noticia que, como ya ha dicho ella, tuvo muchísimo éxito. Lo mismo, muy parecido a este caso. Esto fue a partir de una patente, que eso sí que me parece ya muy, muy complicado, hacer atractivo una patente, con mi respeto. Pero empezó siendo esa nota de prensa, el robot, Async, y luego, bueno, pues esto es un ejemplo, llegó a más medios de comunicación, pero como veis, ¿sabes? Es muy, muy, muy parecido al titular que hubo desde aquí. Por lo tanto, un buen trabajo siempre va a llegar bien a los medios de comunicación. Si, imaginaos, si lo que ofrecéis es la patente, las posibilidades de que llegue a un medio nacional son mínimas. Vamos, la lotería. Si la nota de prensa no estuviera hecha correctamente, las posibilidades son menores, pero bueno. Pero cuando la noticia está bien hecha, el trabajo de un periodista que ahora va a tope, que tiene que llevar tantas cosas a la vez, pues cuando ve que algo es interesante, todo va de corrido, por así decirlo. Este es un caso de estudio, lo llevo a mi área, pero sirve para todas, ¿no? Es un artículo científico que fue a comienzos de este año, lo lideraba Joan Massagué, y es verdad que era un hallazgo muy, muy importante. El problema que hubo fue que medios como La Vanguardia, que además trata muy, muy bien los temas de salud, y tituló Massagué descubre el origen de las metástasis. Bueno, yo cuando lo vi, la verdad es que fue como, a mí no me había parecido eso, o sea, cuando vi el paper era como, ¿cómo se me ha escapado algo así? Enseguida llegaron, bueno, pues comentarios en blogs y tal que decía que el periódico, pues, no, había exagerado un poco el titular. Nosotros hablamos con él y lo que vimos un poco es, efectivamente, es un hallazgo muy importante, pero todavía no sabía si iba a dar un beneficio, porque era tan preliminar que él no se pillaba las manos. No sé si lo va a dar, ni para cuándo, ni para quién. No es el mejor titular del mundo, pero había que dejar tan claro en un momento como ese, con esa, digamos, lo que había pasado con La Vanguardia, que había que explicarlo, aunque esto me llevara 3 líneas. O sea, quiero explicar que esto no es el titular que se suelen poner en la información así, sino que cuando había pasado esto había que dejar muy claro que si habías conseguido hablar con Massagué, esto era lo que él había dicho. Y luego, bueno, ya empezaron otro tipo de titulares, ¿no? Pero fue un caso, la verdad, que claro, imaginaos toda la gente afectada, ¿no? Nosotros recibimos muchísimos comentarios, sobre todo en la salud, ¿no? Son temas muy sensibles y cuando tratas de un tema y das como claves, parece que, ¿no?, desde la sociedad tiene que ser como, pues siempre son vías para, pero es que muchas veces, aunque no nos guste, hay que decirlo así, ¿no? La credibilidad es muy importante y eso muchas veces es a costa de no poner los titulares que a uno les gustaría y sí de explicarlo lo mejor posible. Por supuesto, hay que atraer al público y es lícito, pues eso, simplificar, embellecer, jugar un poco con el lenguaje, pero no mentir, que esto lo he repetido muchas veces y lo vuelvo a repetir. Ningún periodista quiere mentir y por lo tanto muchas veces cuando nos encontramos a investigadores tan a la defensiva, yo por ejemplo no lo entiendo porque jamás voy a mentir, jamás voy a coger algo que me digan y sí lo voy a transformar, pero en algo que siga siendo verdad y en algo con lo que estemos los dos de acuerdo. Porque bueno, las exageraciones o los titulares sensacionalistas en nuestro caso dan clics, ¿no?, como es una página web, pero bueno, efectivamente no nos gusta. Los verbos que a los periodistas nos encanta poner en los titulares pues son esos: demuestra, prueba, provoca, causa.
Los que nos gustan menos, pero son necesarios, pues son eso, sugiere, se asocia con, que esto es muy importante, cuando no hay una relación causa-efecto hay que dejarlo muy claro. Está correlacionado con, imaginaos que verbo para un titular se vincula. Y luego las afirmaciones que casi nunca son del todo cierto. Un trabajo pionero, revolucionario, por primera vez sin precedentes. Depende del tipo digamos, de medio, podemos encontrar esto o no. Y bueno, yo ya voy a ir terminando con un caso que también fue bastante sonado. La vacuna de Alzheimer está lista. O sea, imaginaos, cuando esto abrió, patentan en Estados Unidos la vacuna española. Entonces, es verdad que luego explicaba un poco más, pero con ese titular lista para ser probada en humanos. Entonces, claro, es muy complicado. O sea, pongo el caso de salud porque es el que, digamos, en el que yo llevo trabajando muchos años. Pero, bueno, en los distintos campos es igual. Es decir, qué bonito. Yo estoy deseando poner ese titular. Ojalá que algún día lo ponga. Pero el día que lo ponga me gustaría que fuera cierto. Y lo mismo para el cáncer y para todo. Yo creo que si alguien se dedica a una profesión como el periodismo, sobre todo si es de ciencia o de salud, es para poner titulares como el primero. Si no se puede, pues es mejor no ponerlos, porque hay mucha gente que está esperando algo así. Entonces, bueno, pues yo soy muy optimista y creo que con vuestro trabajo pues, se llegarán a esos titulares en los distintos campos, ¿no? Y por mi parte ya he terminado, pero ahora cualquier pregunta, que tengáis alguna duda, algo que no lo he explicado bien, que seguramente algo ha quedado, pues lo que queráis. Hola, buenos días. Hola. Muchas gracias por tu charla. Creo que te van a dar el micrófono. Buenos días, soy José Ignacio Pastor de la Escuela de Caminos y muchas gracias por tu presentación. Y a raíz de este último ejemplo, que es muy expresivo, porque hay los titulares, pero otras muchas veces son mucho más sutiles esos pequeños. Me parecía. Vuelvo a empezar. La verdad es que luego corta José la grabación y queda todo empalmado bien. Buenos días, muchas gracias por tu presentación. Soy José Ignacio Pastor y a raíz de la Escuela de Caminos y a raíz de este último ejemplo que has puesto, quería preguntarte qué hacer cuando encontramos algo dentro de un medio de comunicación de este estilo, que en el fondo es una falacia. A veces es muy claro porque es un titular, pero muchas otras veces, como por ejemplo ayer en El País había una crónica que hablaba de la revisión obligatoria que van a tener todas las centrales nucleares en Europa. Y en este caso la periodista confundía una letra, confundía fisión con fusión. Donde había que poner fisión ponía fusión, pero eso cambia todo. Entonces, claro, el lector, que no tiene por qué ser un profesional de esto, queda completamente confundido y empecemos a crear auténticos ignorantes. Entonces yo creo que nosotros como profesionales de la docencia, de la ciencia y bueno, los que puedan de la divulgación tenemos algún tipo de responsabilidad y la pregunta es qué hacer en este tipo de cosas y cómo tratar de evitar estas pequeñas, grandes barbaridades a veces. En el caso del país, trabajamos los tiempos que no son con los que yo trabajo. Entonces yo sí que me permito el lujo de contrastar lo que he escrito con los investigadores. Sobre todo para noticias que se van a enviar a otros medios, que van a tener una difusión más grande. En el caso del país no cuenta con ese tiempo, entonces sí que pueden darse errores de este tipo, que como decías es una letra pero lo cambia todo. Cuando ya está impreso, cuando online es mucho más fácil, tú escribes,
tienen pues eso, unos comentarios que llegan igual y puedes explicar este tipo de errores y lo cambian. Cuando está impreso se tiene que dar una fe de ratas. Y es verdad que muchas veces no llegan este tipo de cosas y al final el lector se confunde. Supongo que si a lo mejor estaba mal escrito, no sé si es que no lo explicaban, ¿no? Porque muchas veces sí explicarlo podría ser perfectamente un error, o sea, de verdad una errata, ¿no? Que muchas veces en la propia edición salta. Eso pasa a veces, pero bueno, es complicado. Los titulares nunca pasan desapercibidos, pero como dices, algo perdido en el texto, sobre todo si no es en el primer párrafo, muchas veces pasa desapercibido. Se trata de contar con la mayor profesionalidad por parte del periodista, que no dudo que la hubiera, y que se pueda jugar con ese tiempo para corregirlo. Si no, hay que corregirlo a posteriori, pero sí que es importante hacerlo, para que quede marcado. Es difícil, sobre todo con medios como El País, que no cuenta con ese tiempo de revisión. Muchas gracias. Nada. Como no me hagáis más preguntas, voy a pensar que me he explicado muy bien. Luego voy a llegar allí y lo voy a decir. Sí. A mí me gustaría saber también, ya que soy yo aquí la periodista, preguntaros si habéis tenido, pues eso, más allá de la experiencia, sobre todo, bueno, yo sé que Pilar trabaja muy bien, pero a lo mejor una experiencia o contarme un poco si ha sido buena, si ha sido mala, porque yo en los años que llevo trabajando en esto sí que, os va a parecer a lo mejor exagerado, pero tengo la sensación de haber hecho también un poco de psicólogo con algunos investigadores, curando, entre comillas, esa animadversión, ese terror al periodista, ¿no? Y eso se hace poco a poco y se hace, bueno, intentando que la gente confíe en ti, en tu trabajo, dándole a revisar, viendo que está así. Y luego es muy enriquecedor recibir correos que te dicen, pues, tal, muy bien, tal. Otros te dicen, muy bien, te pasa el control de cambios. Pero otros sí que te dicen, muy bien, tal. Hombre, hay cosas que hay que cambiar y además es que está bien, o sea, ¿por qué no, no? Va a haber que cambiar, no siempre a lo mejor son conceptos, cargos, me puedo equivocar, pero sí que me gustaría saber si creéis que es importante, porque ellos decían, hay que animaros a participar, es que es fundamental. Es que si no participáis, pasa lo de la fusión y fisión, es lo de menos. Quiero decir, podrían pasar verdaderas barbaridades. Vuelvo a intervenir, pero vamos, ahora veo que hay otra pregunta, trato de ser breve. Yo llevo años colaborando con distintos medios y, bueno, mi experiencia es variada. Lo habitual es que no haya tiempo, es decir, que te llaman por teléfono y dentro de 5 minutos cierran edición. Con lo cual, esto de la revisión, después de esto, ha sido una vez que nos hicieron un reportaje largo y prácticamente. Pero lo mismo, da lo mismo que sea prensa, da lo mismo que sea radio, da lo mismo que sea televisión, que incluso hay más tiempo porque editan, montan, cortan, pegan y claro, cuando lanzas un párrafo y te cortan la mitad, el sentido puede ser completamente distinto. Eso es cierto, pero también por eso valoro tanto iniciativas como esta, porque cuando hay tan poco tiempo, cuando no hay una posibilidad de oye, pero es que os he dicho tal, cuanto más pulido esté vuestra labor de comunicación, menos errores habrá. Es decir, si tú, cuando yo te hago una pregunta, me contestas con 5 minutos, tienes que saber que es imposible que yo vaya a coger todo lo que tú has dicho. Si no lo sabes, es que no conoces cómo funciona un medio de comunicación. Entonces, con cosas como esta tienes que, hablo en general, tenéis que saber que cuando un periodista te pregunta algo, está buscando un titular. Si tú le das la opción a que ponga algo, dentro de esos 5 minutos hay más posibilidad de que ponga algo. No, pero yo realmente con estos 5 minutos lo que quise decir fue esto. Ya, pero es que tú de esos 5 minutos, imagínate, si te hacen una pregunta, también de vuestra parte está el decir, bueno, ¿yo qué quiero que llegue? Esto, pues esto es lo que voy a decir. Las elucubraciones, la filosofía y tal, no, porque es verdad que cuando yo tengo esos 5 minutos, tal, me quedo con esto. Sí, y eso se controla menos que si yo te doy esto. Yo eso lo entiendo. Pero también, de alguna forma, para dar este titular, tienes que transmitir al periodista todo lo que hay detrás, porque si no, lo va a escribir mal, aunque sea un titular corto y breve, porque no solamente, eso tiene que ir en un contexto. Entonces, yo creo que, por complementar lo que tú dices, hay que dar el titular, pero la persona que recibe, y ahí va un poco de crítica hacia
la desaparición de las secciones de ciencia y periodistas especializados en ciencia en los medios, la persona que te escucha tiene que tener un mínimo de formación, porque si no va a confundir metros cuadrados con metros cúbicos. Y bueno, es de nuevo un 2 por un 3, pero es un error brutal. Entonces no puedes ver que el caudal de un río se mide en metros cúbicos, como ha pasado en periódicos de muy buena reputación. Entonces, yo creo que tiene que haber un diálogo permanente. Y viendo esto, es decir, cómo conseguir ese diálogo permanente, yo creo que es manteniendo relaciones estables, es decir, que haya investigadores de referencia en los medios y periodistas que conocen a esos investigadores. Si el investigador y el periodista terminan desarrollando una relación, no quiero decir de amistad, pero podría ser, y eso se mantiene a lo largo del tiempo, es mucho más fácil, porque de alguna forma conectan y van entendiéndose, entre comillas, sin tener que explicar todo. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer por conseguir esa conexión? Porque yo lo he intentado en varias ocasiones y en distintos sitios, y o cambian el periodista, o cierran la sección, o se pasan 3 años sin llamarte y de repente alguien ve tu contacto y te vuelve a llamar. Es decir, es realmente complicado. Es decir, ¿cómo hacer desde, ya no digo el investigador individual, que no debería hacerlo, desde las universidades, de los centros públicos de investigación, ese puente que se pueda transitar fácil y rápidamente de un lado a otro? Yo te puedo contestar sobre todo por SINC, pero lo primero que he dicho es que somos unos privilegiados, porque además de ser periodistas que estamos especializados, contamos, por ejemplo, con, eso es público para la gente que está registrada, con una agenda, digamos, de contactos de investigadores en los que vamos metiendo por áreas, en qué temas están trabajando, y que el periodista tiene acceso a ellos pues simplemente para buscarlos como interlocutores. Y eso es muy importante, porque efectivamente si no cuentas con un periodista especializado, pues tienes que explicar, pero también es, digamos, fundamental que dentro de una universidad, por ejemplo, se sepa o se fomente una buena comunicación, porque muchas veces, y es así la agenda periodística, de repente hoy se va a hablar de algo, o por ejemplo nosotros cuando estábamos el lunes pasado en la redacción, estábamos escribiendo cada uno nuestro tema, yo no me acuerdo si era algo de cáncer, y de repente pues pasó lo de la abdicación del rey. Sabíamos que todo lo que estuviéramos escribiendo no lo iba a leer nadie. Era muy frustrante, o sea, era como, bueno, pues está muy bien. O sea, yo me fui de hecho a una cobertura, tal, y era como, pues estamos aquí pasando el rato, porque sabíamos que no lo iba a leer nadie. De la misma forma que un día sale un tema y nos olvidamos del resto, y es así de duro, pero es cierto. Entonces lo que un periodista necesita, sobre todo cuando cuenta con un cierre, es llamar a una universidad, a un gabinete o a una agencia como SINC y decir, oye, ¿estáis hablando de esto? O sea, ¿habéis escrito sobre esto? Tal, vale, puedo utilizar... En el caso de SINC es distinto, pero en una universidad tiene que saber con qué personas es fácil hablar, son buenos comunicadores, y en 5 minutos tenerlo al teléfono hablando con un periodista. Eso también es la otra cara de la moneda, es decir, ¿cómo se genera esa buena relación? Pues si yo te llamo y te pido en este tema, que sé que aquí hay expertos, y tú en 5 minutos, tal. No como hace muchas veces, sobre todo hace años, un investigador, no, me escribes por email, ya si eso lo veo, ahora me voy a un congreso, luego cuando vuelva a lo mejor no voy a tener internet, ya el miércoles que viene te contesto. Imaginaos. A lo mejor, si es un reportaje en profundidad, pues puedo contar con esos tiempos, pero si yo lo que quiero es una declaración para hoy, a ese investigador no es que no se le vuelva a llamar, sino que, bueno, pues es distinto, ¿no? No es lo mismo poder decir, oye, llamar a Pilar, que te llame un medio de comunicación y te diga, se está hablando hoy de esto, necesito ya un interlocutor, y que tú puedas contar con un buen comunicador. No es que exactamente que vayas a comunicar una noticia elaborada, sino que luego un profesional detrás elabore una noticia buena y rápida. Eso es fundamental para esa buena relación. Es complicado, yo lo sé, porque estamos hablando de situaciones ideales en las que el periodista tiene tiempo y el investigador también, ¿no? Y muchas veces no es fácil. Sí, vale. Ya que he preguntado por experiencia, sí, yo quería compartir las mías, que son bastante malas, para no decir malísimas. Empiezo con una anécdota, ¿vale? Estábamos en una competición de robots lunares
Sí. Bueno, había un pequeño evento, una rueda de prensa con periodistas, y va el periodista y pregunta, oye, al tipo de la ESA, de la Agencia Espacial, ¿estos robots irán a la Luna? La respuesta, no. Sale la noticia después, el ganador del concurso irá a la Luna. A ver, ¿qué parte de no has entendido? Es bastante frustrante. Así que yo tengo como un principio ahora siempre, lo sé que a lo mejor os puede molestar, pero siempre exigir ver antes lo que se publica, porque de no así ya no es un 2 o un 3, como decía mi compañero. Y bueno, y considero que es muy importante el filtro del gabinete de prensa. Yo trabajo bastante, porque nosotros trabajamos en robótica y es un tipo de noticia que siempre llama mucho la atención. Entonces siempre nos llaman, y creo que es fundamental el filtro previo del gabinete de prensa. Te pide la nota, se la das, se la corrige antes, entonces ya sabes que cuando sale la noticia, muy lejos de la verdad no estará. Totalmente de acuerdo, es lo que decíamos. Cuanto más pulido esté el trabajo aquí, mejor llegará. El problema con exigir, por supuesto, estáis en todo vuestro derecho, es que no es obligatorio. Me explico. Si tú has trabajado una nota de prensa, efectivamente, todo lo que salga de ahí es verdad. Hay menos posibilidad de que esa información luego se tergiverse, se confunda, haya errores. Pero aparte de todo eso, un periodista no está obligado a enseñar la información. Es verdad que si puede hacerlo, desde luego a mí me parece un plus, nunca menos, sino siempre un plus. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, yo puedo permitírmelo, el 80% de los periodistas no pueden. Entonces, ese es el problema, al exigir puede que haya gente que se caiga de esa información. Desde luego, entiendo que si has tenido malas experiencias sea así, pero siempre y cuando haya un pulido bueno, siempre y cuando tú ya te asegures que lo que va a llegar está bien, hay menos posibilidades de que luego haya problemas. No es una ciencia exacta, pero sí que es verdad que es mucho más complicado que haya errores. Pero lo entiendo, ¿eh? Pasa que ahí ya entramos en los diferentes ritmos de trabajo, porque una investigación puede llevar años y luego culminar en un paper científico, y un periodista coger esa investigación de años y transformarlo en un breve. Yo lo entiendo. O sea, es que no tiene nada que ver, y además es que tiene que ser un breve para allá. Entonces los ritmos de trabajo son completamente opuestos. Nosotros, y hablo también un poco en general, ¿no? Es como la rapidez, la actualidad, pero que eso no tiene que estar reñido nunca con la veracidad ni la rigurosidad. Y vosotros es como, esa es una tranquilidad, una cautela a la hora de ser precisos, tal. Es complicado. Se trata de llegar a una armonía, ¿no? Esta va a ser difícil, que es de Pilar. No es pregunta, es un comentario al hilo de todo esto. Cuando invitamos a SYNC, le pedimos a Verónica que nos contara esto, ¿no? O sea, yo te lo agradezco mucho porque creo que es lo que necesitamos. Y muchas gracias por haberlo explicado, yo creo, de una manera tan clara. Como ella dice, es un lujo que una agencia pida el visto bueno de las visto bueno, revisión. Sí. Nosotras como UCC también estamos en un sitio privilegiado, no somos un medio, y también pedimos vuestro visto bueno. O sea, lo que sale de la UCC sale con vuestro visto bueno. A partir de ahí perdemos completamente el control. Es decir, que nos deis el visto bueno a una noticia. Yo quería que Verónica nos contara el recorrido de las informaciones para que vierais que no se puede controlar. Lo único que podemos hacer, como ella dice, es intentar ser lo más precisos posible para que no lo toquen, o intentar que no lo toquen, y saber que te vas a cruzar con cosas que no esperas. Yo creo que ha quedado muy claro, pero quería repetirlo, porque que nosotros pidamos el visto bueno y que la información desde la universidad salga como vosotros queréis que salga, no garantiza que cuando lo encontréis en el mundo lo hayan dicho como vosotros queríais. Las aberraciones no es lo habitual,
Por eso yo creo que es un riesgo que corremos porque merece la pena. Pero, bueno, si ocurren cosas que no están bien, intentemos aclararlas, como decía José Ignacio, pues comentarios, lo que sea, queremos que funcione bien, pero aunque pidamos el visto bueno, cuando se lanza, se lanza. Y habrá quien lo tome bien o mal, en general bien, en general bien. Y cuanto más trabajada está la información, más repercusión tiene, porque interesa, porque es así, porque interesa. Entonces, si hemos hecho el esfuerzo aquí, se nota. Aún así, Pilar, yo recuerdo una noticia que hice sobre un síndrome, se llama el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, y se llama así porque se cree que es el que tenía Lewis Carroll, y por eso escribió Alicia en el País de las Maravillas, con eso diferencia de tamaños, es decir, eran, vamos, simplificado, unas jaquecas muy grandes, que lo que hacía era que le provocaban unas áureas, y él veía pues a lo mejor un coche como un llavero y un animal como una persona, ¿no?, adulta. Entonces de ahí se cree que por eso, digamos, el cuento de Alicia en el País de las Maravillas pues tiene ese argumento. Entonces, bueno, pues se había dado un caso en una niña, era el primer caso en España, y bueno, pues yo lo escribí sobre ello. Y además yo estaba muy orgullosa porque había hecho, creía yo, un titular atractivo, tal, además, bueno, pues daba, ¿no? El tema daba para ello, y entonces me parece que era algo así, ya sé, no me acuerdo, pero el síndrome del País de las Maravillas es una cosa que creo que era por lo menos atractivo y tal. Pues cuando llegó a un periódico, yo me acuerdo, pues no es que me enfadara muchísimo, sino que además le tienes como cariño, hay noticias que le tienes más cariño que a otras. Y luego descubrí que era, con todo el respeto, que yo he sido becaria igualmente, había sido un becario. Entonces había cogido la noticia, le debió hacer gracia y la llamó conejito de la chistera, o sea, una cosa que era como, yo estaba, o sea, fíjate, o sea, os entiendo porque ni siquiera era mi investigación, o sea, pero yo recuerdo que me ofendí y dije, pero ¿cómo ha puesto esto? ¿Sabes? O sea, me puedo imaginar si lleváis, pues eso, 10, 15 años trabajando en algo y de repente cogen vuestro estudio y lo transforman en algo que a vosotros os puede parecer incorrecto o además tergiversado, ¿cómo os podéis enfadar, ¿no? Cuando yo había trabajado una noticia y cuando vi eso dije, pero... O sea, es verdad que no se controla y hasta ahí puede llegar, es decir, yo había hecho mi trabajo y los demás han hecho casos como esos, uno. Lo normal es que no, lo normal es que cuando tú das algo que es riguroso y es atractivo, se toque muy poco, muy poco. Entonces, desde aquí, pues eso, animaros a colaborar, que los periodistas no somos tan malos y tampoco, por supuesto, ni siquiera, vamos, no tan ignorantes como para no llegar a entenderlo y poder escribir algo así como los científicos han hecho algo que no te voy a explicar porque ni yo lo entiendo, ¿no? Eso no puede pasar. Así que, no sé si tenéis alguna pregunta más. Yo... Sí. Me vas a volver a regañar. No, el comentario va sobre el tema de las sensibilidades que decía, de la firma, del título. Y es que esto va un poco más allá de la sensibilidad de cada uno. Es que hay también obligaciones institucionales que a veces son muy delicadas. Por ejemplo, otro ejemplo concreto. Yo trabajo en el centro mixto UPM-CSIC. Y si en un paper o en una noticia sale solo UPM, lo del CSIC me van a echar una bronca. Y con razón, porque también hay temas luego que hay observatorios que recopilan información y buscan la palabra clave. Luego, si está la palabra clave de CSIC o UPM, porque puede ser simétrica la cosa, no le contabiliza o no has citado la fuente de tu financiación y la Comunidad de Madrid se enfada contigo porque entonces no tiene 4 papers, tiene 3. O sea, es un poco más allá de la sensibilidad, que también los hay pesados, lo reconozco, pero hay veces hay mecanismos muy delicados de contabilidad, de cosas que a lo mejor también... Es cierto, y sobre eso me pasó con un centro mixto. El problema que hay es que son cosas ya muy finas, ¿no?, del trabajo, digamos, científico. Entonces, eso, ¿cómo se conoce? ¿Cómo conoce el periodista esos entresijos que son delicados con el trabajo? Entonces, a veces puede pasar que quedes con una persona que desconozca esto y diga, hombre, pues si yo le pongo, imagínate, UPM CSIC, escríbelo, no puedes poner las siglas, porque es que muchas veces vosotros ponéis, que es que esto también es cierto, yo me llamo tal, UPM barra tal,
No, hombre, si no es tan largo, es que no podemos poner eso, es que eso hay que escribirlo, porque nadie sabe, entre comillas, nadie sabe lo que es UPM/CSIC. Sí, mucha gente lo sabe, pero hay que escribirlo. Estás obligado a escribirlo la primera vez, luego lo pones entre paréntesis ya y para siempre se quedan las siglas. Pero imagínate, jefe del departamento, no sé qué, y profesor titular de la UPM, bueno, o sea, puede ser. Entonces yo lo entiendo, pero hay que intentar, de ahí que sea tan importante, un poco pulir todo eso. Institucionalmente sé que es muy complicado, porque desde aquí tiene que salir perfecto. En Sync, un medio que tiene este espacio para esa noticia, imagínate si pierde más de la mitad. Sí. Centro del CSIC, del departamento de la UPM, y sale una cosa Sí. que no existe directamente. Sí, 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 Ya sí. no te falta un trozo, es que un departamento que no existe. Sí. Bueno, pero... Hay una pregunta ahí. Hola, buenas. Hola. Me gustaría saber un poco, aunque no lo has tratado, y el tema que estás tratando tú es el de prensa. En el caso de la radio, que es de tiempo muy corto, ¿cómo se tendría que hacer este trabajo, no? Y sobre todo, las entrevistas, que también son escasísimas, ¿cómo enfrentarlas en este caso desde la ciencia? Gracias. Bueno, en la radio hay varios tipos de informaciones, o sea, hay los breves, lo que puede ser el noticiero, que eso es algo muy, muy breve. La radio tiene sus propios redactores y ellos son los que más o menos hacen la noticia. Entonces, es verdad que ahí hay que resumir y muchas veces se queda algo así como un estudio elaborado, tal, y la conclusión básica. Eso es una labor de redacción y bueno, nosotros en SYNC colaboramos con varias radios. Por ejemplo, es que no tiene nada que ver una radio con otra. Por ejemplo, yo colaboro todas las semanas en Radio Extremadura. Es un programa que es generalista. Entonces, lo que hago es que una vez a la semana entro 5 o 10 minutos y hablo de ciencia. Hago una especie de resumen y a lo mejor cojo 2 o 3 noticias de la semana, lo que me ha parecido a lo mejor más bueno. Claro, el público es general, o sea, no es especializado, entonces yo tampoco puedo hablar de noticias muy específicas de una línea de investigación que está comenzando y está hecho en polimorfismos, no. Entonces tengo que hablar de algo, por ejemplo, ayer que hablé en Radio Extremadura saqué la del residuo de la cerveza y luego también hablamos de, por ejemplo, de una noticia que habíamos hecho propia. Entonces son cosas que la sociedad cuando le llega rápidamente conecta con ellas, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada, como va a empezar el Mundial, hablamos del nuevo balón, de Brazuca, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas sí que intentamos, pero es un programa generalista, entonces la información la hago yo, lo que hago es hacerla, simplificarla muchísimo. Claro que digo de dónde son los investigadores, no puedo entrar en qué departamento, no puedo entrar a metodología precisa, pero sí que intento siempre que llegue un poco la línea general y las aplicaciones. También colaboramos con otros programas de Radio Nacional, por ejemplo el programa A Hombros de Gigantes. A Hombros de Gigantes es un programa especializado de ciencia, no tiene nada que ver. Ahí sí que me puedo meter más. Ahí te encuentras a gente que está especializada, los propios periodistas, los propios colaboradores, es todo gente que es especializada, por lo tanto no tienes ningún problema. Ahí meto más, ¿sabes? Sí que hablo más en detalle y esas noticias que llegan, aunque sean breves, están muy bien elaboradas. Lo que llegue a un noticiario general a las 12 de la mañana, eso es labor de redacción y como tal, pues puedes encontrar gente más especializada que otra. En principio, radios importantes suelen hacerlo muy muy bien porque tienen a periodistas especializados. En cuanto a las entrevistas, no sé si te refieres a entrevistas en general que luego puedan aparecer en a radio. A ver, lo mejor para una entrevista no son las respuestas muy largas, porque aunque vaya a aparecer luego en una web, no es atractivo leer una entrevista que tenga 3 preguntas y unas contestaciones así de largas. Lo mismo para la radio y ya la televisión ni hablo. O sea, no puede el investigador estar hablando más de un minuto. Pensar que leído es una cosa, pero un minuto hablado en la tele o en la radio es muchísimo. Nunca un corte va a ser de un minuto, muy muy raro, 20 segundos,
una cosa así. No se trata de que si a ti te están haciendo una entrevista así, tú hables a 20 segundos, ¿no? No tiene sentido, pero tienes que contar con que las preguntas, o sea, las frases tienen que ser simples, es decir, las grandes subordinadas no van a funcionar, no tiene nada que ver con una entrevista escrita. Es que, claro, es distinto, ¿no? Desde luego que, claro, en una entrevista yo voy a editarla luego. Si tú me haces una frase con 3 subordinadas, eso no va a aparecer, porque es que no es fácil luego seguirlo. No se trata de que la gente no sepa seguirlo, sino que es importante puntualizar las ideas. Entonces vamos a ir cortando. Mi consejo es ese, es ser preciso, intentar hablar de una manera sencilla, no, ¿sabes?, no llevando desde el pasado, contestando a lo que se ha preguntado, intentando ser sencillo, porque sobre todo es que luego nunca va a aparecer, o sea, ni aunque sea una web, nunca va a aparecer una respuesta que leída fuera más de 1 minuto, es imposible. Es la diferencia, ¿no?, de tiempos con lo que contamos, ¿no? A vosotros, os estoy tuteando desde el principio, a vosotros os encantaría poder explicarlo desde el comienzo y que yo no interviniera, pero tiene que haber un diálogo porque es una entrevista. Entonces, claro, tiene que haber un diálogo, sobre todo porque es más fácil. Y muchas veces, aunque no haya pasado así, yo muchas veces llamo a la gente o la entrevisto y yo he dejado de hablar, porque a mí me gusta muchísimo, aunque ahora no lo parezca, escuchar más que hablar. Entonces, muchas veces yo ni siquiera corto porque ellos mismos están yendo por donde yo quería luego seguir preguntando. Pero a la hora de transcribir esa entrevista nunca va a aparecer así. Porque si yo dejo que haya una pregunta y el resto sea un soliloquio, eso no es una entrevista, eso si acaso es una tribuna, ¿no? Entonces hay que ir cortando eso, ¿no? Y luego vosotros podéis decir, pero esa pregunta no me la hizo. No, bueno, pero me contestaste, o sea, no lo creíste, pero me contestaste. Entonces, bueno, mi consejo es eso, es claridad, concisión y, bueno, pues intentar ser lo más atractivo posible a la hora de contar lo que hacéis, porque lo es, porque cuando empiezas a trabajar en esto te enamoras. Y yo creo que lo importante es que vosotros, digamos, que os empeñéis en transmitir que eso es súper interesante, ¿no? Porque a los niños les encanta la ciencia y eso es una cosa que se mantiene con el tiempo, luego hay un pequeño bajón, pero en todas las encuestas siempre aparece que la ciencia interesa y mucho. Entonces, si ese interés existe, hay que cultivarlo y empieza por vuestro trabajo. Así que... No sé si tenéis alguna pregunta más. Yo, si no hay ninguna pregunta, agradeceros que me hayáis escuchado durante 1 hora y cuarto hablando, sin parar. Sí, era arriesgado. O sea, y para vosotros también son charlas que ya casi no se ven, yo creo. Una charla de 45, cuando te lo planteé, es como ya, ¿verdad? Es todo tan rápido, 15 minutos, es 8 transparencias, luego, no puede ser, no, más no. Luego te das cuenta de que te pones a hablar de lo que haces y es como todo muy sencillo, ¿no? Y se trata de eso, de demostraros que es sencillo cuando uno habla de lo que trabaja y si le gusta, pues muchísimo mejor, claro. No, y te agradecemos otra vez el esfuerzo de haberlo contado tan bien, de verdad. Pues entonces, ahora os invitamos a un café aquí en el hall y, por favor, a las 12:15, un poquito antes, 3 o 4 minutos antes, estamos sentados para empezar con el siguiente bloque, ¿vale? Gracias. Gracias.